Bien, hermanos, vamos a traer la enseñanza o la prédica en esta mañana. Y hoy un tema que es para mí es muy importante, hermano. Se trata sobre el reino de Dios. Amén. Sobre el reino de Dios. ¿Por qué sobre el reino de Dios, hermano? ¿Por qué no podemos hablar otro reino, el cual tú y yo no pertenezcamos o pertenecemos a este reino? Amén. Y de este tema es bastante extenso, pero poco entendible para el mundo cristiano. Porque podemos ver a diario o podemos notar al transcurrir los años que este reino ha sido desechado. Que este reino ha sido ignorado. Que este reino no se le ha dado la importancia que tiene. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios. Porque este reino es un reino de justicia. Es un reino de verdad. Es un reino que al otro reino no le favorece. Amén. Y quiero que usted ubique en el libro de Mateo capítulo 5. Me siento un poco afónico y el pecho apretado. ¿Para qué vamos? Amén. Dice así la palabra bajo la bendición nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Diga conmigo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, que quedan pocos, hermano. Amén. ¿Cuántos son pacificadores aquí? ¿Ah? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Que el Señor añada bendición a su gloriosa y eterna palabra. Amén. Este tema sobre el reino de Dios es un tema muy amplio. Es un tema el cual deberíamos de estar familiarizados con las escrituras cuando habla sobre el reino de Dios. Y es que mayormente cuando hablamos de un reino, nos vamos a una imaginación de que ese reino tiene un rey
de que ese reino tiene orden, de que ese reino tiene estatutos, de que ese reino tiene un ejército, de que ese reino tiene territorio y es regido por un solo rey. Amén. Entonces, cuando tú y yo venimos o aceptamos a Cristo en nuestros corazones, dicen las Escrituras de que nosotros veníamos del mundo sin esperanzas, sin Dios, ajenos a las promesas del Padre. ¿Cuántos de los que están presentes han estudiado o han leído la historia de Jesús? ¿Ah? Cuando usted y yo leemos la historia de Jesús, se dice que Jesús vino al pueblo de Israel, a los judíos, porque se iba a ser el rey de ellos. Amén. Ahora, dice el libro de Juan, capítulo 1 en adelante, dice la palabra, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1 en adelante, conseguimos la creación de Dios. Que Dios comienza a constituir el universo. Que Dios comienza a darle forma a todo aquello que estaba en caos. Establece al hombre para que rigiese sobre esta humanidad. Podemos ver claramente a través de la historia el gobernante o la visión de aquel rey por el cual desea de que su reino sea establecido. Dios comienza a darle forma a esta creación y coloca en el huerto del Edén a estos dos seres humanos, uno llamado Adán y el otro llamado Eva. Como él era el creador de todas las cosas, era el que estaba dando las indicaciones o dando las instrucciones de cómo tenía que ser su reino. Amén. Dios le dice a Adán, bueno, le vas a colocar los nombres a cada uno de los animales en el cual está en el huerto. ¿Sí o no? Otra de las instrucciones que le dice de que él colocaría un árbol en el huerto del Edén, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, si vemos claramente en la historia, es que Dios le da mandatos a este hombre para que gobierne sobre la tierra. Otra de las cosas que le dice, que va a señorear sobre todas las cosas, va a gobernar sobre todas las cosas. Animales, peces, vegetación. Otra de las cosas es que aquí sí le hizo el hombre caso a Dios, que se multiplicara. Una de las cosas que diré, es tremendo, la multiplicación. Aquí Adán y Eva no se equivocaron. Multiplicaron la tierra, la sojuzgaron. Y Dios le da una serie de instrucciones a ellos. Pero una vez establecidos ellos en el huerto del Edén, el hombre transgrede, el hombre viola, el hombre quebranta un principio de ese reino. Ya Dios le había determinado
a Adán y a Eva que el día que ellos rompiesen ese principio inmediatamente, automáticamente, iban a ser expuestos fuera de ese reinado. Entre ellos estaba la vida eterna. Iban a ser eternos, eternos, eternos. Pero el día que ellos así tocaren el árbol de la ciencia del bien y del mal, o comiesen, inmediatamente iban a ser destituidos. Por eso que Dios lleva a cabo el plan de salvación por la desobediencia de estos dos seres en el cual fueron creados por Dios. Amén. Y quiero resaltar y quiero darles ciertas parámetros sobre este reinado, hermano. Porque dice la Biblia que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y es aquí donde entra en juego toda la salvación del hombre. Una vez que quebrantan el principio de Dios, inmediatamente fueron destituidos de una gloria, fueron destituidos de un reino. Imagínese usted por un momento, hermano, que Dios lo ponga en el huerto del Edén. Usted tenía allí su cafecito, su desayuno, tenía sus animales. Si quería comer batata, iban a arrancar batata. Si querían tomar chicha, iban, pelaban el maíz, hacían la chicha. ¿Sí o no? ¡Qué privilegio! Pero simplemente una curiosidad expuso la salvación, o expusieron de que esa desobediencia lo sacase del territorio donde Dios lo había colocado. Amén. Ahora, cuando Cristo viene aquí a la tierra, Él viene anunciando un reino. El reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembrando unas semillas se fue. O sea, hay una serie de seguimientos sobre este reino. Pero lo más importante de todo esto, hermano, es que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás viviendo en este reino? ¿Aló? ¿Tú estarás viviendo en este reino que habla la Biblia, el reino de Dios? ¿Cómo lo sabrías tú? ¿Ah? ¿Cómo sabes tú si estás viviendo en ese reino o no estás viviendo en ese reino? Hay un engaño total. Mire, una de las primeras señales, hermanos, una de las primeras señales que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 24 en adelante, dice que vendrán muchos engañadores. Esa es la primera señal, hermano, para estos últimos tiempos. Engaño. Ahora, no estoy hablando del que está a tu lado, es que te está engañando. No. Hay un reino llamado el reino de las tinieblas, que es el que engaña al hombre sobre el reino de la luz.
Si usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? Y la persona automáticamente le va a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el que creó los cielos y la tierra. ¿Y usted cree que si usted muere, usted va al reino de Dios? Y claro. A usted le pregunta a un borracho, ¿usted cree en Dios? Y el borracho dice, yo le creo en Dios. Y por él me voy a echar una. A su nombre. Y si le pregunta a un homosexual, el homosexual también le va a decir, yo también creo en Dios. Si usted le pregunta a un brujo, ¿cuántos fueron aquí a un centro espiritista anteriormente? Ahora todos son santos. ¿Ah? ¿O cuántos de ustedes fueron? Mire, yo en estos días exhorté a la hija mía mayor. Y le exhorté, pero después reflexioné y le di una enseñanza. Y es que cuando ella me pasa una foto del bebé, yo le veo una manillita de corales. Y yo le digo, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Y ella me dice, no papi, lo que pasa es que eso me lo dieron a mí en la iglesia y oraron para el mal de ojo. Y wow, yo dije, ¿qué reino es este? Sí, porque como los familiares de mi marido son cristianos, ellos lo llevaron a la iglesia, ese cachito, no sé cómo le dicen, esa contrape. Y ya él está santificado por eso. Y le dije, mire, qué ignorancia hay. Quítele eso, es una maldición. Eso no es lo que me dice la Biblia. Aquellos que llegaron a ir a centro espiritista, yo sé que aquí hay más de uno. Y más de uno. Y a veces por allí como que se le sueltan un poquito y diverto, tengo ganas de echarme las carticas o que me fumen el tabaco, reprendo al diablo. Porque ese fue el reino que se nos enseñó a nosotros. Nuestros viejos nos enseñaron. Vamos a poner una contra al muchachito, a la muchachita cuando nazca, porque eso es lo que lo va a proteger o la va a proteger a ella de todo mal Dios. Pero en el reino de Dios las cosas cambian. Y hay gente que aparentemente se cree estar en el reino de Dios, pero aún continúa en el reino de las tinieblas. Entonces, este tema es bastante polémico e interesante. Pero es necesario que usted y yo sepamos a qué reino pertenecemos. Y a medida que se vaya desarrollando el mensaje, usted se va a dar de cuenta en qué reino está. Si en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Y si estás en el reino de las tinieblas, Dios te va a dar instrucciones para que entre a su verdadero reino. Amén. Dice, todo reino es regido por un rey. Es regido por un rey, todo reino, hermano. El rey de Inglaterra. Él es el que da órdenes. Él es el que da principios para que aquella población sea regida o sea encaminada por medio de esas leyes. El que no camine bajo los estatutos de ese reino no pertenece o no tiene beneficio
sobre su vida. ¿Por qué? Porque no honra o no valora los reglamentos o los estatutos establecidos por ese rey. ¿Cuántos saben o cuánto ha visto los programas televisivos de este hombre, el norcoreano, el Kim? ¿Ah? ¿Sabe quién es ese hombre? John Kim, creo que se llama, ¿no? ¿Ah? John Kim-hun. Mire, ese hombre tiene un reino único. Ahí se dice lo que él diga. Y todo el mundo se calla la boca. Porque el que hable inmediatamente es decapitado, es muerto. Y la gente anda así. Y aquí en el reino de Dios, hermano, muchas veces hacemos lo que mejor nos parece. La mujer, la esposa de él, está ahorita que le tiemblan las piernas. Porque según la dinastía de él, o según el régimen de él, o según el gobierno de él, tiene que darle un hijo varón. Si no, es ejecutada. Imagínense. ¿Usted quiere vivir en ese reino? ¿Ah? ¿Cuántos quieren vivir en ese reino? Nadie. Entonces, ¿por qué le digo todas estas cosas, hermanos? Para que usted tenga una noción, una idea cómo se rige una persona bajo un reinado. Allá esas personas no tienen acceso al internet. Esas personas no tienen acceso a la televisión o a los programas internacionales. Porque su reino no se lo permite. Y ellos tienen que ser restringidos en todo y obedecer, porque si no, son presos o muertos. Amén. Ahora, cuando tú y yo vinimos, dice la palabra que tú y yo andábamos en este mundo sin Dios, sin esperanzas y sin promesas, lejos de la ciudadanía original de Dios. Pero una vez que tú y yo vinimos a Cristo Jesús, somos coherederos, herederos y miembros del reino de Dios. Por lo tanto, en ese reino hay normativas también. En ese reino hay principios también. En ese reino hay estatutos que tú y yo tenemos de cumplir. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Ese reino tiene leyes. Amén. Por lo tanto, una de las leyes en el cual tiene este reinado es que usted y yo no podemos ver y no podemos entrar a ese reino sin nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Eso se lo dijo Jesús, Nicodemo. Nicodemo se le acerca al maestro y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna o para entrar a tu reino? Simplemente le dijo Jesús: si no nacieres de nuevo, no podéis ver el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo, hermano? Dice la palabra que tú y yo
cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y la muerte quiere decir separación del hombre con Dios. Esto me da a mí entender que hay un vacío inmenso cuando una persona está fuera del reino de Dios. Cuando una persona está caminando fuera de los principios de este reinado. Y la única forma de poder llegar allí es a través de su Hijo Jesucristo, el mediador, llamado Jesús el Redentor. Emmanuel, Dios con nosotros. Es la única persona con la cual nosotros podemos entrar libremente a ese reinado, hermano. Hay muchas personas que el enemigo la tiene engañada, creyendo que porque hace cosas buenas, porque hace obras, son justificados ante Dios, ante ese reino. Y dice la palabra que cada quien vamos a dar cuenta a Dios en el trono de su gracia. Y una de las cosas, escuche, una de las cosas por el cual requisito número uno, creo que va a ser uno de los primeros requisitos, cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, que tenemos en el tribunal de Cristo, dice que se van a abrir los libros. Hay un libro, bueno, no sé si ahorita tomarán todavía una asistencia a las maestras. ¿Ah? Anteriormente, cuando yo llegaba, lo primero que se hacía era: Rubén, presente. Carmen, presente. Luis, presente. Emilio. Ah, no vino. Una asistencia. ¿Sí o no? Ahora yo creo que eso ni se hace. ¿Todavía? Yo creo que las maestras hacen así. Ah, no vino, ahora sí. ¿El por qué, hermano? Porque quería saber si estaba presente o estaba ausente la persona. Por ahí habían unos vivos que decían, presente. Y la maestra lo agarraba. No, eso no era. Porque conocía su voz. Y yo creo que en el reino de los cielos se va a decir, Carmen, presente. ¿Se halló Carmen escrito en el libro de la vida? Y ella va a decir, sí, amén. Vamos a ver. Y comienza el ángel a revisar. Ah, ok. En el 2021, Carmen te aceptó, Señor, como tu único y suficiente Salvador en una campaña que hicieron en Villabarán. A las 7:48 de la noche predicó el hermano Lucho, se convirtieron 1,500 almas. Ok. Rubén. Ok, ¿se encuentra Rubén escrito en el libro de la vida? Y dice, vamos a ver. Y Rubén dice por allá, amén, amén, gloria a Dios. Y dice, Rubén, no, tengo a Rubén Blades por aquí, que se arrepintió. Pero a Rubén, el de la Jerusalén, no, aquí no está. Claro, sí, yo te acepté, pero tú te aceptaste, pero resulta ser que en el 2024, 2023, el 24 y el 31, te echaste tremenda pega. Que entristeciste al Espíritu Santo y no te arrepentiste. Por lo tanto, en este reino no puedes entrar. Porque hay normativas. Pero Señor, dame otra oportunidad. No, te la di en la tierra.
porque ya este es el juicio final. ¿Ven lo importante, hermano, estar en el reino de Dios? Este reino tiene principios, hermanos. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que déjate de ese cuento, déjate de esa melodía que te han dicho. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Ella es la que da testimonios de mí, dice la palabra. Dale un fuerte aplauso. Yo sé que están ahí un poquito. ¿Quiénes serán los que van a entrar en ese reino, hermano? Hago yo una pregunta. ¿Ah? Los limpios y puros de corazón. ¿Qué más? ¿Ah? Los que son mansos y humildes. Por ahí hay otro que dice, no, yo no soy menso, pero sí soy humilde. Al que se me atraviese me lo voy a llevar por adelante. Se llama persona mansa, humilde. ¿Ah? La persona altiva no va a entrar en el reino de los cielos, hermano. Los que son arrogantes, prepotentes, hechones, que le quieren pisotear a las personas, que se las quieren llevar por delante. No entran en este reino, porque este reino es de justicia. Imagínense un echón en el reino de los cielos. ¿Qué hace? ¿Sí o no? Los que entran son los humildes. ¿Quién me puede traer un vasito de agua? Corre todo el mundo. ¿Qué hace esto? Sin esperar nada a cambio. Esos son los que entran. Los limpios de corazón. Los limpios de corazón. Lo que decía la hermana Marbella esta mañana. Bonito el tema es. Corazones negros. Corazones podridos. Por eso que el maestro, cuando se le aparece en la zarza, hay una parte cuando el Señor le dice que mete tu mano en tu seno y sácala. Y cuando Moisés sacó la mano, ¿qué pasó? Había lepra. Su corazón estaba contaminado. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y cuando la sacó limpia. Los limpios de corazón verán a Dios. Los que tienen un corazón limpio, los que han sabido perdonar, entran en este reino. El que no perdona, lamentablemente, no va a ser aceptado en el reino de los cielos. Mujeres que le fueron infiel hace tiempo y aún no han perdonado la infidelidad en su corazón. Tenga cuidado porque esto puede arrebatar tu salvación. Madres que no han perdonado a sus hijos o a sus hijas por algún hecho que han cometido sus hijos o viceversa. Amén. Porque en este reino dice la palabra que solamente los limpios de corazón verán a Dios, entrarán en su reino. Los mansos y los humildes. Eso lo dice la Biblia.
los que son perdonadores, los que una vez lo ofendieron